Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy tenemos la clase acerca de la visión de la gracia inmerecida. Ella es parte de una serie acerca de las visiones de un futuro mejor basado en el libro de Isaías. Nuestra introducción nos dice cómo en este capítulo 55 de Isaías, que es el que vamos a estudiar hoy, tenemos una visión del pacto de gracia. No solo con el pueblo escogido de Dios en su momento de crisis, sino también con nosotros los gentiles a través de Jesucristo. La gracia es un don de Dios, es un regalo de Él, donde Él decide darnos lo que para nosotros era imposible de adquirir o de merecer. Este don inmerecido es ofrecido a todos los hombres por medio de la fe en Jesucristo. Aunque la oferta es universal, sus efectos son individuales. Y nos dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Primer punto. Una invitación universal a recibir la gracia. Los invitados a recibir esta gracia. Comenzamos en Isaías 55 a partir del verso 1 que nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El estilo de esta invitación se ha comparado con la forma en que los vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías en el antiguo Oriente. Es Dios quien en su gracia hace la invitación a todos los sedientos. Esta expresión encierra un profundo sentido de necesidad. Mateo 5:6 dice a las aguas. Más adelante en el verso se pone el vino y la leche, haciéndose una gradación, no solo a el agua tan necesaria para mantener la vida, sino vino y leche para fortalecer, alegrar y nutrir, refiriéndose a las bendiciones espirituales del Evangelio. Isaías 25:6 nos dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Veamos ahora las tres órdenes que tiene este verso. La primera dice: venid. Es una apelación a la voluntad del ser humano. El necesitado debe de moverse hacia la fuente. Esta es la primera condición para recibir la gracia. Zacarías 13:1. Segunda orden: comprad. Una invitación a invertir. Así lo dice el Señor. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. La gracia tiene un precio. Bonhoeffer, ojalá que lo esté pronunciando bien, Bonhoeffer, teólogo alemán, lo decía de esta manera: de gracia no es igual a gratis. Esta gracia demanda la inversión total de nuestra vida. Tercer punto: comed, lo cual implica digerir el mensaje, llenarse de Dios. Colosenses 2:10 nos dice que vosotros, o sea, nosotros, estamos completos
en Él, y la oración de Pablo era para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios en Efesios 3:19. Ahora tomen nota. Dice cómo el hombre cayó por una comida y ahora se ofrece y se levanta al comer el pan de vida. Juan 6:35. Esta maravillosa invitación se hace de modo indiscriminado. La oportunidad se ofrece a todos los hombres. Punto B. Razones y condiciones para recibir la gracia. Verso 2. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Se nos está haciendo una pregunta. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Les daré algunas referencias de este verso a fin de comprender mejor el mensaje. Cuando dice no es pan, se está refiriendo al pan del engaño. Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo, de cosas inútiles. Cascajo se refiere a fragmentos pequeños de piedra, de ladrillos, de cosas duras y quebradizas, algo que no se utiliza tan fácilmente. En contraste con el pan de vida, Juan 6:33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 2. Lo que no sacia, se está refiriendo a que nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, nos dice Eclesiastés 1:8. Pero en Eclesiastés 4:8 lo amplía y dice, ¿cómo está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene ni hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. La otra ilustración es cuando dice, oídme atentamente y comed, comprad y comed. Cuando en la palabra se escribe dos imperativos, como en este caso, el segundo va a expresar la consecuencia de obedecer al primero. Juan 6:53, Jesús le dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La otra explicación que les quiero dar es acerca de la grosura. En hebreo es deshen, refiriéndose a abundancia o a las cenizas grasosas de los sacrificios o al aceite. Se refiere a la grasa o el sebo de los animales que se cocinaba. Al pueblo se le prohibía comer esto. Estos debían de ser quemados como sacrificio a Dios, porque dice la palabra, para Jehová resultaba olor grato. Y así obtenían ellos bendición y prosperidad material. Salmo 36:8 y 63:5. Ahora, con estas ilustraciones, vamos a volver al texto, donde vamos a ver la pregunta que hace Dios en por qué gastan el dinero. Una, porque se estaba recurriendo a la razón y al buen juicio del pueblo con esta interrogante. 2, porque ellos no estaban reconociendo que entre más gastaban, más vacíos quedaban. 3, porque estaban derrochando sus energías y el fruto de su trabajo en vanidades que no llenaban la necesidad real de sus vidas. Y 4, porque es una forma de ayudarnos a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. Había
y todavía hay una pobreza espiritual y material por alterar el orden de prioridades. Oseas 7:9 dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Oseas 8:7. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Así que trabajar de la forma que no es, se cae en recoger algo inútil, o sea, no va a tener trascendencia. Dios le promete cambiar a ellos esta condición si ellos se disponen, si nosotros nos disponemos a oír atentamente para entender sus palabras. Verso 3: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hay pasos indispensables para recibir la gracia de Dios. Y en este verso nos lo dice. Vamos a irlos viendo. Uno es inclinar nuestros oídos. Este es un acto de humillación. Oír es más que escuchar. Es discernir el mensaje que estamos recibiendo. Jeremías 6:10. Él se pregunta: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. El otro paso indispensable es cuando dice venid. Este implica un acto de fe, de estar de acuerdo, de obediencia. No hay posibilidad de saciar el alma sedienta si permanecemos en nuestra razón. Por eso el oír e ir a Dios son inseparables en la operación de la gracia. Este requerimiento se cierra con una promesa de Dios: haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esta es la garantía que se le da a los fieles, la vida eterna como herencia del pacto eterno, hecho por Dios al linaje de David. Isaías 61:8 y Salmo 89:34. Hemos llegado a la primera pregunta: ¿cuáles son los pasos indispensables para recibir la gracia? Punto 2. La figura central de la gracia. Características que distinguen al enviado de Dios. Verso 4. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Este verso hace una clara referencia al Salvador, llamándole el testigo enviado a todos los pueblos. La traducción griega para testigo es martus, mártir en nuestro idioma. Eso significa que Jesús es el mártir de nuestra redención. Él vino a darnos testimonio del cielo. Y él mismo afirmó: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 5:37. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. Entonces podemos preguntarnos: ¿en qué consiste el testimonio de Jesús? Consiste en revelarnos la voluntad del Padre,
en mostrarnos su compasión por el mundo que se está perdiendo y presentarnos el camino que lleva a vida eterna. Las declaraciones de Jesús tuvieron como evidencia de su veracidad sus obras. Juan 5:36. Así que él no hablaba por hablar. Otro de los títulos que este verso le da es jefe. Una traducción usada por Reina Valera para jefe es líder. Así que Cristo es nuestro líder por excelencia, lo es en nuestra ruta por nuestra salvación y también en la batalla de la fe. Además de llamarlo el Maestro para las naciones. El Nuevo Testamento nos da una evidencia bastante clara de que Él era Maestro. Fíjense, aparece 273 veces la palabra enseñar o sus derivados en relación con Jesús y su ministerio. La exposición que Jesús hace de los principios del reino, conocidos como el Sermón del Monte, se abre con estas palabras: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Mateo 5, 1 y 2. Punto B. Repercusiones de la gracia universal. Verso 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Le está hablando a Israel, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. En este verso se le anuncia al pueblo de Israel un acontecimiento que para ellos era muy diferente. Ellos tomarán parte, pero serán con invitados fuera de su pueblo, refiriéndose a nosotros los gentiles. Esto es por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Porque no podemos negar la participación que ha tenido el pueblo de Israel en todo el proceso de mostrar a Cristo y su salvación. Por lo que les aconsejo, continúa la palabra, los textos que estamos estudiando, por lo que les aconsejo, dice el Señor. Verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El beneficio de buscar, de llamar y de dejar es alcanzar por la fe en su consejo la misericordia y el perdón de Dios. Dios nos llama con amor y quiere que acudamos a Él con fe y confianza en su buena voluntad. Cuando el ser humano, cuando cada uno de nosotros accedemos a este llamado de la gracia, se nos dice que somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues esto es un don que el Señor, un regalo que Dios nos está dando. No por obras, ninguno hemos podido hacer algo para lograrlo, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Esa es la dulce experiencia. Seguimos conectando versos del perdón que se hace en el canto del salmista, cuando dice: porque un momento será tu ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Nadie arrepentido será rechazado y todo el que se humilla alcanza su misericordia. Juan 6:37.
todo lo que el Padre me da, dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Pregunta: ¿con cuáles 3 títulos se identifica al Salvador en Isaías 55:4? ¿Y qué se garantiza al buscarlo, llamarlo y dejar? 3. Excelencia y promesa de la gracia. La excelencia de la visión divina. Continuamos en el verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Continuó en el verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Saber nosotros que las obras y acciones de Dios están muy por encima de nuestra capacidad de comprensión, nos traerá a poner toda nuestra confianza en el Todopoderoso Dios. Por eso es tan importante este verso de entenderlo. En el capítulo 12 de Job, les tengo un ejemplo. Encontramos una respuesta que él le hace a Zofar. Veamos la conversación. En el verso 2, Job le contesta a Zofar: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Irónicamente, Job le dice: tu forma de pensamiento, correcto o incorrecto, lo vas a mantener sin saber realmente si hay algo más. Verso 3. Él se vuelve ahora a él mismo. También tengo yo entendimiento, o sea que él también tenía un conocimiento natural, no se estaba refiriendo al conocimiento espiritual. Como vosotros. No soy yo menos que vosotros. Él se reconoce que él también estaba limitado de entendimiento y de comprender todo lo que le estaba pasando. Pero en esa condición él expresa lo que dice el verso 13. Con Dios está la sabiduría, y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Y ustedes, si saben el final del libro, saben que es muy valioso que él entendiera esta posición de Dios. De esta manera se establece la gran distancia entre el estilo de vida de los hombres y el de Dios. Dios se reserva el derecho y el poder para derramar su gracia donde es necesario cumplir su voluntad. Volviendo a Job, sus amigos pensaban en el pecado de Job. Job pensaba cómo ofendí a Dios. Y Dios estaba llevando a Job a más bendición. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Punto B. Los efectos transformadores de la gracia. Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es muy poco lo que le podemos añadir a estos versos tan claros. Pero entendiendo cómo la tierra responde a los efectos de la humedad producida por la lluvia, entenderemos el propósito de la gracia derramada en nuestras vidas. La tierra, con ese trato, fructifica, y nosotros, con su gracia, somos productivos para Dios. Cuando estos elementos se unen, la lluvia, la nieve
y la nieve, la tierra produce y da mantenimiento a las necesidades humanas o a las necesidades primarias del ser humano. Es por la gracia que nuestra vida puede ser una bendición para otros. Ejemplo es cuando el Espíritu Santo nos inspira a una oración, a una visita o a dar una palabra para alguien. Y nosotros bajo esa gracia obedecemos y luego sabemos que Dios estaba llevando aliento por medio de nosotros. Juan 15:16 ratifica lo que he venido hablando. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Punto C. La promesa a los recipientes de la gracia, verso 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Le daré primero el significado literal. En este verso tenemos una figura retórica conocida como prosopopeya, donde se le da vida a cosas inanimadas, como en este caso los montes, los collados y los árboles, representando así los reinos y pueblos que celebrarán la restauración del pueblo de Dios bajo el reinado universal del Mesías, junto con un cambio total de los recursos naturales que nos describen en el verso 13, donde nos dice: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Cuando la obra del Espíritu Santo, aquí representada por la lluvia y la nieve, cae sobre una vida o sobre una congregación o sobre una familia, se produce una escena como la que nos están presentando los versos 12 y 13. A los hijos de Israel se les prometió que volverían de su cautiverio con gozo, volverían a Sión cantando, y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Isaías 51:11. La naturaleza responderá a la transformación operada por la gracia en nosotros. Los frutos que se producen serán señal a Jehová, por nombre, porque Él es el que lo hizo, que nunca será raída. O sea, más nadie podrá hacer lo que Él hizo, ni arrebatarnos lo que Él puso. Pregunta: ¿qué nos traerá a poner toda nuestra confianza en el Todopoderoso Dios? Reflexión. La gracia que hemos estudiado ha sido pagada con un sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Su valor es tan alto que no se puede derrochar en una vida sin temor ni reverencia. Ella puede ser de bendición para aquellos que la reciben, pero también de maldición para aquellos que la rechazan. Su poder transformador tiene efectos poderosos en la vida espiritual y física de quien la recibe. Y todo lo que le rodea responderá al poder de la presencia de Dios manifestada en el creyente. Así que te invito a disfrutar de la plenitud de la gracia de Dios derramada sobre nosotros para salvación.
su gozo y paz. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 7 al 8. Para nuestra próxima semana, la visión de la ciudad celestial. Bendiciones.